¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a trabajar con el cálculo de la integral indefinida. Para esto necesitamos aplicar algunas fórmulas. Como puedes ver, aquí tenemos 5 fórmulas que nos van a ayudar pues, a calcular la integral indefinida. Y bueno, a estas se les conoce como fórmulas para integrar. Recordemos que integrar es la operación inversa de derivar. Entonces, la fórmula número 1 nos dice la integral del diferencial de x es igual a x más c. La fórmula número 2 nos dice la integral de a es una constante, es un número positivo o negativo que multiplica a f de x por el diferencial de x es igual a, es decir, a sale de la integral y ahora multiplica a la integral. A por la integral de f de x diferencial de x. Te repito, ahorita vamos a trabajar algunos ejemplos en donde vamos a aplicar cada una de estas fórmulas. La 3 nos dice la integral, abrimos corchete. ¿Por qué? Porque al abrir un corchete quiere decir que no solo va a haber una función, sino que va a haber más de una. Entonces aquí tenemos f1 de x más f2 de x, cerramos corchete por el diferencial de x. Aquí es donde vamos a encontrarnos dos funciones en una integral y nuestra fórmula nos dice que tenemos que integrar por partes, es decir, una por una. Entonces, igual a, bueno, yo aquí lo pongo abajo, a la integral de f1 de x por diferencial de x más la integral de f2 de x por el diferencial de x. La fórmula 4, a diferencia de la 3, o mejor dicho, la fórmula 4 es un complemento de la fórmula 3 y la fórmula 2. ¿Por qué? Porque tiene a c. C es lo mismo que a en la fórmula 2. Y bueno, f1 o función 1, función 2. Y bueno, aquí se representa con constante n, fn, por si nuestra integral tiene más de dos funciones. Pueden ser 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Entonces se representa con la letra n. Entonces aquí nos dice constante 1 por f1 de x más constante 2 por f2 de x más, y ya va a depender del número de funciones que tenga la integral, por el diferencial de x. Esto es igual, y nuevamente sacamos constante 1, lo mismo que hicimos en la fórmula 2, sacamos a, constante 1, lo sacamos de la integral, ahora la multiplica, constante 1 por la integral de f1 de x por diferencial de x más constante 2 por la integral de f2 de x, diferencial de x más, y bueno, si tuviéramos constante 3 por la integral de f3 de x, diferencial de x, hasta, bueno, llegar al total de funciones que tengamos que integrar. Y la fórmula número 5 nos dice la integral de x a la n. X a la n, pues es, n representa potencia. Y aquí aplica desde 1. Cuando nosotros encontremos a una x solita, arriba está un 1. No lo vemos, pero ahí está. Y ese 1 es n. Cuando vemos el 2, pues n va a valer 2. Cuando vemos el 3 o x al cubo, n va a valer 3. Cuando vemos 5, pues va a valer n5. Aquí aplica esta fórmula cuando tengamos números positivos y negativos, excepto cuando tenga x a la menos 1. ¿Por qué? Porque si x a la menos 1 más 1, después aplicando nuestra fórmula, menos 1 más 1 te va a dar 0, y en la parte del denominador, menos 1 más 1 también te va a dar 0. Entonces no aplica. Esta fórmula no la puedes aplicar cuando tú llegues a encontrar un ejercicio como la integral de x a la menos 1. No puedes aplicar esta fórmula. De ahí en fuera, menos 2, menos 3, menos 4 hasta infinito y positivos 1, 2, 3 hasta infinito, sin problema puedes ocupar la fórmula número 5. Entonces nos dice la integral de x a la n por el diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. C es una constante. Bueno, ya conociendo estas 5 fórmulas, vamos a aplicar ejercicios. Y bueno, el primero que vamos a aplicar va a ser con la fórmula 1, que nos dice la integral del diferencial de x es igual
a x más c. ¿Por qué el resultado dice que es x más c? Recordemos que integrar es la operación inversa de derivar. Entonces, para que lo entendamos y el por qué, voy a colocarles un segundo. Ok, al lado de aquí de este diferencial de x, del lado izquierdo vamos a encontrar un 1. No es necesario colocarlo, de hecho no lo vemos, pero sabemos que hay un 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos diferencial de x por 1, pues sigue siendo diferencial de x, no se modifica. Entonces, el resultado sería x más c. Si yo derivo esto que estoy encerrando en el rectángulo, ¿qué obtengo? Si yo derivo x, me dicen mis reglas para derivar cuando y o f de x es igual a x, y' o f' de x es igual a 1, más c. En este caso, si yo derivo c, c es una constante y mi regla 1 de las derivadas dice que cuando y es igual a c, y' es igual a 0. Entonces, 1 más 0, pues me da 1. Ahora, esto que yo estoy derivando, cuando yo derivo este resultado, obtengo 1. Y este 1 resulta que es igual a lo que yo estoy integrando en un principio, que es el 1. Por eso se cumple esto que decíamos, integrar es la operación inversa de derivar. Por un lado integro al 1 y obtengo x más c, pero cuando yo derivo x más c obtengo 1, que es lo que te repito en un principio estoy integrando. Ahora, siguiente ejercicio, siguiente ejemplo, aplicando nuevamente la regla 1. Nosotros estamos integrando respecto a una variable que es x, pero si tú te llegas a encontrar la integral del diferencial de u, esto sería igual a u más c, pero seguimos aplicando la misma fórmula 1. Lo único que cambia es que estamos integrando respecto a u y aquí estamos integrando respecto a x. Es cuestión de utilizar la lógica, no se me vayan a confundir. Y si encuentras la integral del diferencial de m y tú vas a poner a es igual a x más c, o de plano digas pues es igual a 0. No, aquí es utilizar la lógica. Estamos derivando aquí con respecto a x, con respecto a u. ¿Por qué? Porque después en algunos ejercicios te puedes encontrar otras letras que no son x y dices, ¿y qué fórmula aplico? No pasa nada, nada más estamos cambiando la letra, pero se sigue aplicando el mismo procedimiento y las mismas fórmulas. Entonces, del lado derecho del diferencial, perdón, del lado izquierdo del diferencial de u tenemos el 1, entonces pasa lo mismo. Si yo derivo u, obtengo 1. Si yo derivo c, es 0. La derivada de una constante es 0. 1 más 0 pues me da 1. Entonces nuevamente ocurre lo mismo, que estoy bien. Este 1 es igual que el 1 que en un principio estoy yo integrando. Otro más. La integral del diferencial de t. Esto es igual, bueno, si el diferencial de x es igual a x más c, si el diferencial de u es igual a u más c, pues el diferencial de t va a ser igual a t más u. T más c, perdón. T más constante. Entonces, ocurre nuevamente lo mismo. Si yo, sabemos que aquí hay un 1, si yo derivo t, me va a dar 1, si yo derivo c, me va a dar 0, entonces 1 más 0 me da 1, y bueno, este 1 es lo mismo que el 1 que estoy integrando en un principio. ¿Ok? Estos son ejemplos que nos podemos encontrar y donde podemos aplicar la fórmula 1. Voy a subir.
Espero que tú ya tengas una tarjetita en donde tengas tus fórmulas para que no te pierdas. Después tenemos, vamos a aplicar ya con la fórmula 2, con la fórmula 2 que nos dice la integral. Y bueno, ya voy a poner directamente el ejercicio. La integral de 5x por el diferencial de x. No puedo poner diferencial de u ni diferencial de cualquier otra letra porque estoy integrando respecto a x. Entonces, si yo aplico mi fórmula 2, me dice que identifique a sería el 5, es la constante. Entonces, lo que hago es sacarlo de la integral y este 5 va a multiplicar a la nueva integral que sería x, o lo que resta, 5 por la integral de x diferencial de x. Ok, aquí yo ya realicé lo que dice que tengo que hacer mi fórmula 2, sacar a la constante de la integral, y ahora está multiplicando 5 por la integral de x diferencial de x. Y aquí aplicamos, o aquí tengo que observar una nueva integral, y debo de observar también, identificar qué fórmula aplicar para resolverla. Y si nos damos cuenta, podemos aplicar la fórmula número 5. En la fórmula número 5 nos dice la integral de x a la n. Aquí pues no hay una potencia, no lo vemos, pero recordemos que hay un 1. Eso ya nos dice x a la n. Entonces, esto es igual a 5, vuelvo a pasar mi 5 por la integral de x. Voy a aplicar la fórmula 5, x a la n más 1, x a la n más 1 sobre n más 1. Ahorita voy a cambiar ya n. Eso es lo que dice mi fórmula 5. Para que lo identifiques, x a la n más 1 sobre n más 1. Voy a eliminar las n. Y en lugar de las n, voy a colocar pues ya el valor. ¿Cuánto vale n en esta integral? Sabemos que vale 1, entonces es x a la 1 más 1. Y en el denominador 1 más 1. Y a esto le voy a sumar una constante. No nos olvidemos de sumar esa constante. Sigo simplificando. Esto es igual a 5 por la integral de x. Aquí ya voy a simplificar. X, 1 más 1 me da 2, x cuadrada, sobre 1 más 1 me da 2, más la constante. No olvidemos esa constante. Ahora, aquí, para eliminar ya el símbolo, recordemos que esta S alargada es el símbolo de la integral. Para eliminarlo, lo único que hago es paso mi 5. Ya lo voy a tomar como un corchete, un paréntesis, es una multiplicación prácticamente. Y lo paso así. 5x cuadrada sobre 2 más c. Este sería mi resultado. Este es el resultado al integrar 5x por diferencial de x. Pero este resultado todavía lo puedo reescribir de otra forma para que cuando yo derive, pues sea más fácil obtener el resultado. Este 5x al cuadrado sobre 2 lo puedo escribir así también. 5 sobre 2. 5 sobre 2 o 5 medios de x cuadrada más c. Ok, ahí ya tengo el resultado y podríamos decir que este ya sería nuestro resultado final. Lo estoy encerrando dentro de un rectángulo. Ese es nuestro resultado. 5 medios de x cuadrada más c. Ahora, si yo derivo este resultado, tengo que obtener 5x. Y si es esto correcto, quiere decir que el procedimiento que realicé es correcto. Y si no, algo en el procedimiento hice mal. Entonces, me voy con mi regla número 5 para derivar. Entonces, como tengo una fracción, mi constante es una fracción, lo que hago es convertir mi exponente
en una fracción, porque recordemos que nos dice que multipliquemos la constante por el exponente a la x o por x a la n-1. Para esto, pues tú ya debes de dominar las reglas para derivar y me entiendas de qué estoy hablando. Ahora, 5 por 2 nos va a dar 10. De esta forma multiplicamos numerador por numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí abajo del 2 hay un 1. Allá lo convertí en fracción 2 sobre 1. 2 entre 1 sigue siendo 2. Y bueno, multiplico 2 por 1 me da 2. Paso mi x y la fórmula o la regla la regla 5 para derivar me dice a la n-1. N vale 2 y le quito 1, pues me queda 1. Entonces ya no se lo pongo, pero sabemos que hay un 1 ahí arriba. Todavía esto lo puedo simplificar, ¿sí? 10 entre 2 me da 5. X. Paso mi variable X. Entonces, ya me di cuenta que lo que obtuve de derivar 5 medios de x cuadrada más c es 5x. Bueno, c sabemos que si derivo c nos da 0. Aquí es como si le pusiera 5x más 0. Pues no pasa nada. Entonces le elimino. 5x, fíjate, es lo mismo que 5x o la integral de 5x por diferencial de x que pues resolví. Entonces quiere decir que mi procedimiento está bien. Esto lo hago es como la comprobación. Recordarás que cuando hacías ecuaciones de primero, segundo, hasta tercer grado, encontrábamos el valor de x y ¿qué hacíamos? Sustituíamos ese valor en la ecuación original para comprobar que efectivamente resolvimos bien. Es decir, encontrábamos una igualdad: 2 es igual a 2, 5 es igual a 5, 100 es igual a 100. Y si encontrábamos 5 es igual a 4, algo andaba mal en nuestro procedimiento y bueno, era la oportunidad para volver a revisar en dónde nos habíamos equivocado. Aquí yo le llamo que a este resultado, si yo lo derivo, debo de obtener lo que estoy integrando. En este caso, yo derivé 5 medios de x cuadrada más c y obtengo 5x y eso resulta que es lo mismo que estoy integrando. Entonces quiere decir que estoy bien. Esa es mi comprobación. Si yo quiero cerciorarme de que estoy haciendo bien mi trabajo, pues hago esto. Pero bueno, esto te lo va a ir dando la experiencia. Lo puedes hacer también de forma directa sin hacer todo esto, ¿no? Pero para eso necesitas practicar. Siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente, aquí te darás cuenta que ya apliqué la fórmula 2 hasta aquí. De aquí a aquí apliqué la fórmula 2, pero resulta que aquí ya tuve que aplicar la fórmula 5. Entonces, ya hemos aplicado fórmula 1, fórmula 2, y fórmula 5. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a aplicar ahora uno con la fórmula 3. ¿Qué pasa con la fórmula 3? La fórmula 3, un ejercicio. La integral de, abro paréntesis, pongo x cuadrada más x cuarta. X cuadrada más x cuarta por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto a x. Ok, aquí ya puedo aplicar sin problemas yo la fórmula 3. La fórmula 3, pues, obsérvala y nos dice que tenemos que integrar por partes. Aquí tengo f1, x cuadrada, y f2, o función 2, sería x cuarta. Entonces, lo que hago nada más es la integral de x cuadrada, diferencial o por el diferencial de x, más la integral de x cuarta por el diferencial de x. Hasta aquí yo ya hice lo que me dice que haga mi fórmula número 3. Ya separé. En una integral puse a la primera función, que es x cuadrada, y en otra a la segunda función, que es x cuarta. De ahí ya que procede, yo todavía no tengo el resultado, entonces
Si yo veo que tengo la integral x cuadrada, pues aplico la fórmula 5, x a la n, y también x cuarta, pues aplico la fórmula 5. Nada más que te repito, se integra por partes. En algún momento cuando derivaron y yo les daba ejercicios con varias funciones o con varios términos, pues lo que hacían era derivar uno por uno. Lo mismo nos dice esta regla. Entonces, derivando, obtengo que la integral de x al cuadrado, aplicando la fórmula 5, nos dice x a la 2 más 1, x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1, y a esto le vamos a sumar una constante. A esto le sumamos una constante más la integral de x a la cuarta aquí quedaría como x a la cuarta más 1 sobre 4 más 1 sobre 4 más 1, y a esto también le voy a sumar una constante. Ok, ya llegué hasta ahí. Simplifico esto, me voy aquí abajito, esto es igual a x2 más x1, bueno, perdón, x2 más 1, bueno, ahí sumo las potencias, 2 más 1 me da 3, sobre 2 más 1 me va a dar 3. Y a esto le sumo una constante. Más, aquí yo ya estoy eliminando el símbolo de la integral porque ya estoy aplicando la fórmula 5. Entonces paso x, 4 más 1 me va a dar 5. Y en el denominador 4 más 1 me va a dar 5. Más c. Ok, ese sería mi resultado. Si yo derivo este resultado, tengo que llegar a x cuadrada más x cuarta. Pero antes hay una forma de reescribir este resultado para que para nosotros sea más fácil derivarlo. Entonces, recordemos que al lado de la x hay un 1. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. Entonces, la primera, nuestro primer resultado lo podemos reescribir así. 1/3 de x cúbica más c más 1/5 de x quinta más c. Fíjate, ya lo reescribí. ¿Por qué lo hago así? Para que para nosotros sea más fácil el derivar este resultado. Si yo lo derivo, esa es mi comprobación. Y al derivar todo esto, tengo que encontrar esto, x cuadrada más x cuarta. Voy a derivar. Aquí, como tengo fracciones en las constantes, lo que hago es aplicar nuevamente la regla 5 de las derivadas y convierto mis exponentes en fracción 3 sobre 1 y 5 sobre 1 para multiplicar directo numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 me da 3, o 1 por 3, 1 por 3 me da 3 y 3 por 1 me va a dar también 3. Entonces, 3, ok, después paso mi x y la regla 5 de las derivadas me dice x a la n menos 1, 3 menos 1 me va a dar 2, más c, si yo derivo c, una constante me da 0, después tengo más 1/5, también 1 por 5 me da 5 y 5 por 1 me da 5, paso mi x a la n menos 1
Entonces 5 menos 1 me va a dar 4. Más c, si yo derivo también c es otra constante, me va a dar 0. Esto lo puedo simplificar, sí. 3 entre 3 me da 1. Entonces 1x cuadrada. No lo coloco el 1, pero sabemos que del lado izquierdo de esta x está un 1. Más 5 entre 5 me da 1, no lo voy a colocar y ya nada más bajo mi x cuarta. Pero del lado izquierdo recuerden que hay un 1. Así como cuando encuentren una x solita, arriba está un 1, está la potencia primera o a la primer potencia. Entonces llegué a x cuadrada más x cuarta. Y esto es lo mismo que en un principio estoy integrando. ¿Ya viste? Entonces, de esta forma, pues aquí estamos aplicando la fórmula número 3. Lo mismo sucede con la fórmula 4 y con la fórmula número 5. Bueno, pues la fórmula 5 la hemos venido desarrollando, ya sabes cómo se desarrolla. Aquí con la fórmula 4 es prácticamente que aquí en x cuadrada y x cuarta, pues aquí tenga a lo mejor un 3, que es donde va a representar a c, y sabes que ese 3 lo tenemos que sacar de la integral. Prácticamente hacer lo que hacíamos con la fórmula número 2. Entonces, bueno, pues espero que este video te sirva para poder realizar tus ejercicios. Te agradezco tu atención. Cuídate mucho.